Yo creo que es evidente, aunque los medios de comunicación escritos no le han dado el eco que corresponde, es evidentísimo que el presidente de la República violó la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Los Estados Unidos, de manera abierta, acepta que no puede cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos porque no es parte firmante, y dice además que no pueden ponérseles condiciones a ellos porque en ninguno de los tratados, ni en el Tratado Bilateral de Extradición, ni en la Convención Nacional de Naciones Unidas contra la Corrupción, se habla de condiciones, por lo tanto no aceptan condiciones. ¿Qué es lo que procedía en este caso, haciendo eco y respetando lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad? Que el presidente negara la entrega a Estados Unidos. ¿Qué hizo? Lo contrario. Y ya sabemos por qué lo hizo, porque él lo dijo abiertamente, no estamos inventando nada. Él dijo, lo hice por presiones. Es decir, no lo hizo basado en derecho, sino en las presiones políticas que tuvo. Más descaro, más arbitrariedad y mayor abuso de un presidente de la República no había visto yo en la historia. No ha sido suficiente, oigan esto, no ha sido suficiente que el Tribunal Quinto, que fue el que vio en primera instancia mi extradición, no haya tomado en cuenta que Estados Unidos no podía pedirme con base en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. La Sala Primera les dio la razón, la Cámara de Amparo también me violó mis derechos. La Corte de Constitucional debería de haber estudiado a profundidad la solicitud de Estados Unidos. Bueno, se me violó todo el debido proceso, pero el colmo es que yo he respetado todos los fallos y el que no lo respeta es el último en la cadena, que es el presidente de la República. Me han violado durante todo el proceso, todos mis derechos constitucionales y mis garantías individuales, y todavía llegan al extremo de no cumplir la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Yo, mayor aberración y mayor crimen jurídico no había visto. Es una entrega eminentemente política, no tiene fundamento legal, y lo vamos a pelear hasta en las Cortes internacionales. Presidente, ¿qué acciones legales son las que van a estar ustedes interponiendo? Bueno, interpusimos un amparo en contra de la decisión del presidente, y la Corte de Constitucionalidad ha dado trámite al amparo y le ha dado 48 horas que vencen mañana a las 12 del día al presidente de la República para que haga un informe circunstanciado de cuáles fueron los motivos por los cuales firmó mi extradición hacia los Estados Unidos. Y ya veremos después si hay vista pública, y entonces ahí se discutirá. Y la Corte de Constitucionalidad tiene hoy la oportunidad histórica de parar una serie de abusos y de aberraciones en mi contra, al poner en primer lugar que se haga valer la sentencia que ellos emitieron el 26 de agosto de 2011, en donde al final de la sentencia dice: estas condiciones previas son vinculantes al poder público de Guatemala antes de poder entregar al señor Portillo a los Estados Unidos. Es decir, el gobierno tenía que haber tenido el compromiso de los Estados Unidos de que va a respetar las condiciones puestas por la Corte de Constitucionalidad, y no lo ha hecho. Esto es a todas luces. Han querido cadenas internacionales entrevistarme, pero no han podido, porque lógicamente no puedo recibir entrevistas ni hacer entrevistas en la cárcel. Pero esta es una cosa que pone muy mal parado a Guatemala. Somos una vergüenza de que un presidente no respeta una sentencia del más alto tribunal jurídico del país y además acepte que firmó la extradición por presiones de carácter político. El tratado de extradición entre Guatemala y Estados Unidos no es recíproco. ¿Por qué Guatemala sí debe ceder entonces a los...? El asunto es el siguiente: el tratado bilateral que se firmó en 1903 y se modificó en 1940 no se puede aplicar al caso mío, porque entre los 14 delitos que se contemplan no está el lavado de dinero. Entonces vino Estados Unidos y usó otro instrumento, usó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Con base en el artículo 44 me pide en extradición hacia los Estados Unidos, pero resulta que Estados Unidos, cuando ratifica esta convención, renuncia a utilizar la convención para tratados de extradición, y aún así me pide. Es decir, ¿cómo podemos creer que Estados Unidos va a respetar las condiciones de la Corte si ni siquiera respeta sus propios compromisos firmados? Firmó, y otra cosa muy importante, el artículo que habla de que la convención puede ser utilizada para extradición es el artículo 44, y de manera descarada el embajador Stephen McFarlane, cuando firma la extradición aquí,
se basa en el artículo 44, que los Estados Unidos renunció a utilizarlo en procesos de extradición. Es decir, miren, las barbaridades que se han cometido en mi caso no tienen parangón en la historia de Guatemala. ¿A qué viene esta mañana acá? A firmar, son las cosas que pasan en Guatemala. Estoy preso, pero firmo cada 15 días mi libertad. Sí, esas son las contradicciones en Guatemala. Estoy preso por las solicitudes de extradición, porque en el caso de Peculado yo fui absuelto. Entonces vengo a firmar mi libertad cada 15 días. ¿Queda usted absuelto del tema de peculado en nuestro país? ¿Con qué fondos, según Estados Unidos, se había invertido entonces en ese país? Qué buena pregunta. Buenísima pregunta, porque aquí está mi abogado norteamericano, por cierto, y dice que es insólito que a mí me absuelvan del caso de Peculado, y es la misma base utilizada para la extradición. Si aquí no se pudo demostrar, oigan esto, aquí no se pudo demostrar que se desviaron 30 millones hacia el crédito hipotecario nacional, con el mismo testigo, con el mismo argumento, con el mismo ministerio y con la misma acusación, me quieren enjuiciar en Estados Unidos. Pero allá lo exageraron, allá no se quedaron con 30 millones de quetzales, 70 millones de dólares. ¿De dónde los van a sacar? ¿Dónde está el argumento? ¿Dónde están las pruebas, las cuentas, los cheques? 70 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes qué cantidad de dinero? ¿Quién puede tenerle a un banco a su nombre o a nombre de su familia? Entonces, es una barbaridad. Y la pregunta es muy buena, porque el abogado dice, nadie puede ser enjuiciado 2 veces por el mismo delito. Y por el mismo delito que estoy siendo absuelto aquí, es el que me quieren sentenciar y enjuiciar en Estados Unidos. Muchas gracias. Presidente, ¿qué opinión le merece que han estado trabajando más en el tema de su extradición y no en la de en otros casos o otros exfuncionarios como Figueroa, Bielma? Mire, esa es una buena pregunta. Y eso es un mensaje, no lo hago de manera crítica al Poder Judicial, sino como un mensaje con todo respeto al Poder Judicial, a que ponga atención en lo que están haciendo y a dónde llevan el país. Le voy a poner 2 casos. Conmigo hay un interés impresionante de muchos sectores en el país porque me saquen del país. Pero el señor Bielman está libre, acusado de ejecuciones extrajudiciales, que no es un delito comparable en ningún sentido con el mío, y el señor está tranquilo allá y lo van a enjuiciar allá. Y lo mismo va a pasar con los demás casos. Pero lo más grave, se demostró, hablando de otro caso, para que vean que la justicia está basándose en apellidos y en capacidades económicas. Estoy enterado que quieren meter a la cárcel de nuevo al señor Wollers, que fue presidente del ICS, que había sido absuelto. Y resulta que los cómplices supuestos, porque yo no sé si hubo delito o no hubo delito, porque yo no soy juez, pero todos los banqueros que participaron del Banco 1, el Ministerio Público esperó que pasaran 5 años para declarar cerrado el caso por prescripción. ¿Qué mayor descaro no puede haber en un país? A Wollers a la cárcel de nuevo después de estar 6 años en la cárcel, y el señor Álvaro Stein Varías, hermano del vicepresidente, y todos los demás banqueros que ayudaron a hacer el fideicomiso, el Ministerio Público deja pasar el tiempo para cerrar el caso. Yo hago una advertencia al pueblo de Guatemala y un mensaje muy respetuoso al Poder Judicial. Están jugando con fuego. Por eso la gente está tomando la justicia en su propia mano, porque se dan cuenta que aquí el que tiene apellido y el que tiene dinero, la ley se hace la desentendida. Pero el pobre que se roba una gallina, ese sí hay que meterlo a la cárcel 30 años. Lo que está sucediendo es muy peligroso. Están parcializando y tratando de una manera arbitraria y parcial la administración de justicia. Y eso es lo que me preocupa. ¿Por qué tanta tensión en mi caso y en ejecuciones extrajudiciales? No se ha investigado absolutamente nada de las más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Berchel. Responsables ellos. Hay investigaciones, ahí está el libro Crimen de Estado y nadie dice nada. Esos sí son crímenes. A mí por un delito administrativo hacen el escándalo más grande del mundo para tenerme en la cárcel de por vida. Entonces, el mensaje respetuoso al Poder Judicial es que revisen bien lo que están haciendo. El Ministerio Público ha puesto mucho interés en mi caso. Ponen interés en el caso de la sobrina de la ex primera dama. El caso fue en 2005 y ahora lo sacan de nuevo. Entonces, ¿qué hizo durante los últimos 4 años el Ministerio Público? ¿Por qué hasta ahora? Ojalá que sea con base en ley y que no vamos a ver que hay detrás otros intereses. Porque lo que está pasando aquí es que si seguimos politizando
la justicia, vamos a terminar en una anarquía con consecuencias graves para todos. ¿Cómo queda Guatemala a nivel internacional cuando en un proceso de extradición dice que no puede garantizar la persona de quien es solicitada y en otro caso continúa tratando de que esta persona llegue a Guatemala para responder ante la justicia? Sí, yo creo que Guatemala es quedamos como una burla, como una caricatura en la comunidad internacional. Honduras, que es un país con más dificultades que nosotros, se niegan a entregar un nacional a un hondureño. Los Estados Unidos no entrega a ningún norteamericano. Y que bueno, vuelvo a la pregunta tuya. Si nosotros con base en esa convención, miren qué interesante, con la convención que Estados Unidos me está pidiendo a mí, si Guatemala pidiera a un norteamericano, inmediatamente el Departamento de Justicia le contestaría a Guatemala, no, porque nosotros no usamos esa convención para extradiciones porque hicimos reservas sobre el artículo 44, pero al revés sí. Se viola el artículo 8 del Código Penal que dice que las extradiciones solo pueden ser otorgadas si existe reciprocidad, y no hay reciprocidad. Quedamos como una vergüenza, como un país de caricatura y como un presidente que yo pensé que iba a ser un buen presidente. Pensé que Berchea iba a ser el peor presidente de Guatemala, pero este lo superó. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.